Mariano Rajoy y Fernández Mañueco se citan en Valladolid y allí el expresidente del Gobierno ha dicho que sería un error pactar lo que va a ser España con quien quiere destruirla. ¿Qué tal? Buenas tardes. En España seguimos sin gobierno y en Reino Unido las urnas lo han dejado muy claro. Mayoría absoluta para el principal defensor del Brexit. El conservador Boris Johnson gana las elecciones y con ellas el apoyo de la Cámara para activar de forma inmediata la desconexión de la Unión Europea. Aquí en casa, ACOR celebra asamblea anual y aprueba las cuentas del peor ejercicio económico de su historia, pero lanza a los socios un mensaje de tranquilidad. La cooperativa azucarera, que perdió en el pasado ejercicio 14 millones de euros, anuncia una reorganización de sus áreas de negocio. Los tres jóvenes condenados a 38 años por agredir a una menor en Aranda de Duero continúan en libertad a la espera de conocer la decisión del juez. Leticia Gutiérrez, ¿hay alguna novedad? Bueno, la Fiscalía ya ha pedido la celebración de la vistilla, también lo han hecho las acusaciones populares y particular, por lo tanto estamos a la espera de que el tribunal ponga fecha para esa vistilla y para que se decrete el ingreso en prisión de los tres condenados. Estamos a viernes y seguro que les interesa saber el tiempo que nos va a hacer este fin de semana. Nos lo cuenta Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nati. Pues en lo que nos queda de viernes y el sábado, las nubes, la lluvia y el viento va a ir claramente a menos. Pero eso sí, el domingo llegará un nuevo frente por el oeste que volverá a dejar precipitaciones en la parte más occidental. Esta tarde solo quedarán lluvias en zonas de montaña y las nubes se irán apartando. Eso sí, seguiremos con viento y las temperaturas subirán y en algunos puntos rozaremos los 15 grados. ¿Quieren saber cuál es su opinión, la de nuestros espectadores sobre el pueblo más bonito de Castilla y León? En unos minutos les vamos a dar alguna pista. Azucarera tiene la previsión de adelantar el cierre de la campaña en la factoría de Toro a este sábado. Si no mejoran las condiciones del terreno por las últimas lluvias, y dejará mañana de recibir remolacha. Hasta el momento ha amolturado casi 275.000 toneladas y prevé recibir unas 7.000 más hasta finalizar la campaña. Trasladan la recepción de lo que queda pendiente de arrancar, unas 15.000 toneladas, a las instalaciones de La Bañeza. Y para una de las mayores cooperativas de la comunidad, ACOR, este no ha sido un buen año. A estas horas celebran asamblea anual. Teresa Gavilán, buenas tardes. He dicho que no ha sido un año muy bueno, pero los directivos utilizan todavía términos más contundentes. Contundentes, dicen que ha sido el peor ejercicio económico de ACOR de la historia de la cooperativa, con pérdidas que alcanzan casi los 14 millones de euros. Hace apenas unos minutos terminaba esta asamblea general que ha presidido por primera vez el presidente de la cooperativa, Justino Medrano, que nos acompaña en directo. Justino, ¿qué van a hacer para revertir esta situación? Sobre todo, ¿a qué se debe? Bueno, hemos explicado, yo creo, en la asamblea que ha sido la peor campaña, es verdad. Y es muy duro entrar aquí de presidente con esta campaña que teníamos encima, pero bueno, se ha cerrado el ejercicio a 30 de junio del 2019. Pues se debe, lo hemos explicado un poco. El año pasado fue la peor campaña agrícola industrial. El precio del azúcar por los suelos en 10 años, en los últimos 6 años había bajado un 50%, un 30% respecto al año pasado. Entonces, al final, económicamente, la campaña mal, poca remolacha, las siembras muy complicadas en primavera húmeda, al final genera que la campaña encima sea larga, con poco azúcar y con precios en mínimos históricos, con lo cual, a nivel europeo, se han cerrado varias fábricas, ha habido muchas pérdidas. A partir de ahora, pues está claro, cambiar de tendencia. Yo creo que estamos en un momento muy optimista. Ahora ya en noviembre tenemos ya datos bastante claros de que la tendencia que hablamos siempre de que había un cambio en el precio del azúcar es real, o sea, ya tenemos contratos, empiezan a subir. La campaña del precio del azúcar cambia o empieza a cambiar a partir del 1 de octubre. Hasta ahora estamos vendiendo un poco la parte del año pasado, que todavía seguían bajando los precios y ahora hay una tendencia alcista. A día de hoy ya tenemos un 20% de subidas, con lo cual el año que viene yo creo que va a ser una campaña muy interesante y además muy larga. Por centrarnos en datos concretos, han hablado de nuevos nichos de negocio, también de deshacer incluso algunas inversiones existentes. Han analizado la situación y probablemente tomen algunas medidas. ¿Algo va a cambiar?
Sí, vamos, algo va a cambiar porque es necesario. Hemos llegado a una situación cuando Accor en su día tenía un patrimonio muy grande, se han hecho inversiones, ha habido problemas, 2 años ahora seguidos con pérdidas y demás, al final tiras un poco de lo que tienes. Entonces necesitas ahora, para crecer, tienes que tomar tierra, afianzar la cooperativa y empezar a crecer. Si tenemos una campaña, la peor, con esos 14 millones de pérdidas, vamos a hacer la mejor campaña esta, que es todo lo contrario a la anterior, va a ser un récord histórico. Accor ha contratado 14.000 hectáreas, 14.116, 4.000 hectáreas más que el año pasado. Esas 4.000 encima las tenemos que pagar al socio y financiarlas. ¿Qué pasa? Estamos renovando los préstamos normales de funcionamiento de Accor, pero esas 4.000 hectáreas nos han generado un poco problema a partir de enero, que hay que pasar al socio. Por eso ahora mismo creo que era necesario a lo mejor pues tomar algún tipo de decisión, desinvertir en algo, en el terreno de Accor en la carretera Cabezón, o bien en Rumanía, o incluso el parque solar. Pero no es venderle, es decir, quiero financiación, o por lo menos cubrir 2 o 3 meses que tengo para pasar la campaña, porque al final tendremos bastante más azúcar, casi el doble que el año pasado, con precios de mercado del azúcar interesantes vendiendo y con futuro cercano o alcista al 100%. Muchas gracias por acompañarnos en directo. Ha sido optimista el presidente durante toda la asamblea. Accor va a crecer sí o sí, ha dicho hoy a los socios que se encontraban aquí en la sede de la cooperativa en Olmedo, en Valladolid. Gracias, Teresa. Era esperada y hoy hemos visto la foto. Mariano Rajoy y Alfonso Fernández Mañueco juntos en un momento especialmente crítico con la formación de gobierno nacional pendiente de partidos independentistas. Al presidente de la Junta le parece estupendo reunirse con Sánchez, pero no para tapar otras citas. Desde la barrera, pero desde la experiencia, Rajoy da algunos consejos. Sería un error, en mi opinión, el mayor que se podía cometer, que se pacte lo que vaya a ser España en el futuro con partidos que no creen en España. Dice que no se puede desconocer la realidad, que hay que dejar claro que por encima de todo la ley se cumple, y cree que en los grandes asuntos el acuerdo tiene que ser con los grandes partidos nacionales para que las cosas no se compliquen. Si usted quiere dividir a la sociedad, convoque un referéndum sobre un tema esencial. Aunque no se pronuncia sobre si Casado debiera abstenerse. No le voy a decir al presidente de mi partido más que cuenta con mi apoyo. Sí, es claro, la iniciativa debía haberla tomado Sánchez. Dice que hay que controlar el gasto y hacer reformas, y recuerda cómo fue clave la reforma laboral para que Renault se quedase en Castilla y León, y esta anécdota con François Hollande. Oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué tal? Le dije, hicimos reforma tal. Ya llegó un momento en que estaba tal, ya le dije, mira, para una vez en mi vida que puedo dar una buena noticia, déjame vivir tranquilo, tal. En la Comunidad, Herrera ha dicho, le dio lo suyo, pero que todas las relaciones en mi vida fueran como las relaciones personales que tenía yo en Castilla y León, vamos, sería un hombre feliz y muy afortunado. Elogios también para Mañueco. Es un valor seguro y es una persona de fiar. Y esto, en los tiempos en que vivimos, no es ciertamente un asunto pequeño. Compartidos. Necesitamos ese sentido de responsabilidad sin histrionismo, que no rehúye tomar decisiones cuando es preciso. Dice que al populista no se le gana con más populismo, sino con moderación, que el bipartidismo seguirá. Por si alguien tenía duda, hoy Oriol Junqueras eleva la presión sobre Pedro Sánchez desde la cárcel. En una entrevista en La Razón, el presidente de Esquerra es meridianamente claro sobre sus condiciones. Votaremos no si hay una mesa de negociación entre gobiernos. La pelota está en el tejado de los socialistas, añade, y las terceras elecciones también. Junqueras no se arrepiente de nada. Su objetivo, reafirma, será siempre el referéndum y la autodeterminación. Al PP le reprocha que ahora condene el diálogo, que también intentaron porque no les conviene. Su intención es ser candidato de Esquerra si el Tribunal Europeo le reconoce la inmunidad. Desde Bruselas, Pedro Sánchez ha contestado hace unos minutos a las líneas rojas que se marcan en esa entrevista. Preguntado por la negociación entre gobiernos de tú a tú que reclama Junqueras, el presidente en funciones ha respondido así. Yo creo que el diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos como el que se vive ahora mismo, y en segundo lugar, el marco pues tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos. El lunes se reunirá con el presidente del PP en Moncloa para pedirle que permita la investidura. Pablo Casado insiste en que el PP no se va a abstener.
Pedro Sánchez deja muy claro que quiere gobernar con Podemos y hoy Junqueras le deja muy claro cuáles son las reivindicaciones que Esquerra en esta negociación le va a plantear. Por eso yo ya he dicho que tiene otras opciones de antiguos socios. El Partido Popular de Burgos ha pedido al PSOE que aclare su postura sobre Treviño. La petición llega después de que los socialistas vascos apoyaran la propuesta de los partidos nacionalistas de crear en el Parlamento vasco una comisión para decidir sobre la autodeterminación del Condado de Burgales. Pedimos explicaciones, por tanto, al Partido Socialista de Burgos y al Partido Socialista de Castilla y León, porque nos parece importante que se posicionen sobre este particular, porque desde luego habrán visto que en ningún momento han hecho ningún posicionamiento al respecto. Las Cortes debatirán la próxima semana una proposición sobre la investidura de Pedro Sánchez, pero además de los temas nacionales, en el último pleno del año se va a tratar una posible reforma del Estatuto, que todo indica no va a salir adelante. La reforma del Estatuto de Autonomía está condenada al fracaso. Más facilidades de las que le estamos poniendo no puede haber. Presentan 2 enmiendas, se las aceptamos. ¿Quieren quitar la inmunidad parlamentaria también? Quitamos la inmunidad parlamentaria, no hay ningún problema. Si no nos aceptan el blindaje de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales y el blindaje de la renta garantizada de ciudadanía, no cuenten con nuestros votos. El PSOE quiere que la reforma de los aforamientos se haga a la vez que la reforma social. En la supresión de los aforamientos no hay discusión. Ahora ya por fin estamos todos de acuerdo. Los que ya estábamos y el Partido Popular. Y luego hay otras que no tienen que ver con el asunto, entonces eso irá a una comisión del Estatuto. Otro de los temas que llegará a la Cámara es la investidura de Pedro Sánchez. El PP lleva una proposición para que en ella se garantice la unidad de España como única nación y que se reconozca que no hay un conflicto político. A la oposición no le ha gustado la propuesta. Me parece grave y preocupante que nuevamente el Partido Popular presente una iniciativa que no tiene nada que ver con Castilla ni con León. En el último pleno del año también estará presente la despoblación y la defensa del clima. Primero las 35 horas y ahora los cursos de formación. Los sindicatos y el Ejecutivo Regional viven momentos tensos en sus relaciones. Ayer se adelantó la intención de la Junta de dejar fuera de los cursos de formación a agentes sociales. Y hoy ambas partes han intentado reconducir la situación. Tras la tempestad en la reunión de la tarde de ayer, de la que se llegó a marchar UGT, los agentes sociales y la Junta han coincidido esta mañana en Salamanca en la entrega de los premios de prevención de riesgos laborales y allí han intentado calmar el enfrentamiento por las palabras del vicepresidente Igea por su participación en los cursos de formación. No somos juez y parte, somos parte implicada en las relaciones laborales. Las palabras se han sacado de contexto, ha habido planteamientos desafortunados, pero insisto que estamos en un planteamiento de absoluta normalidad. Las recomendaciones de mejora no generan ningún problema. Ellos están en el diseño de las políticas, en los acuerdos políticos programáticos que se firman. Tanto gobierno autonómico como patronal y sindicatos niegan que los agentes sociales hayan participado en la elaboración de las bases. Nos informan de la elaboración de las bases, pero nosotros no elaboramos las bases, no es nuestra competencia. Sí que tienen un derecho de información, pero lo que no pueden ser es correlatores o corredactores de las normas junto con la Administración, porque eso es una potestad administrativa. Todas las partes se esfuerzan en desligar este asunto del diálogo social que niegan que esté en peligro. Para el Partido Socialista el diálogo social también está en peligro. Quieren cargarse el diálogo social. Pasó con la puesta en marcha del Serla, que sigue bloqueada, pasó con las 35 horas, al final no puede ser casualidad. Y el señor Mañueco tiene que dar la cara y tiene que actuar. Esta petición también la han realizado la patronal y los sindicatos. Desde el Partido Popular se destaca el papel del diálogo social en la mejora del empleo. Desde hace mucho tiempo, el diálogo social ha sido una herramienta extraordinariamente útil para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas activas de empleo. Y espero poder decir que va a seguir siendo así. Desde la Junta se ha dejado claro que las recomendaciones del informe se van a aplicar porque sirven para mejorar la gestión. Y hoy se han reunido representantes sindicales de la empresa soriana Aleya Roses junto a representantes de la Junta y de la patronal para analizar la crítica situación en la que se encuentra esta compañía y buscar soluciones. Esta empresa, dedicada a la producción de rosas, presentó concurso de acreedores tras acumular una deuda
de más de 10 millones de euros. Tiene hasta febrero para resolver el conflicto empresarial y están en juego casi 300 puestos de trabajo. En la búsqueda de nuevos socios inversores, de grupos industriales que se puedan hacer cargo de la actividad, y en tanto llegue ese socio industrial hay que hacer una gestión adecuada de la empresa, porque la empresa si se gestiona bien es rentable. Entendemos que tiene que tener una solución. Es una industria con una tecnología de primer nivel, un producto de primer nivel, con una muy mala gestión empresarial, poniendo en peligro pues en este momento 297 trabajadores. En las próximas horas vamos a conocer la fecha de celebración de la Vistilla, en la que se decidirá sobre el encarcelamiento de los condenados en el caso de la Arandina. Nos vamos hasta Burgos. Leticia Gutiérrez, buenas tardes. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Buenas tardes, Nati. Bueno, pues los primeros pasos ya están dados, porque la Fiscalía, la acusación popular y la acusación particular ya han pedido la celebración de esa vistilla, donde previsiblemente van a pedir el ingreso en prisión de los 3 futbolistas condenados. Después le tocará decidir al tribunal sobre la fecha de celebración de esa comparecencia, y luego será también la sala la que determine cuándo los futbolistas entran en prisión. También tomará juego la defensa. Primero presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y previsiblemente también presentarán otro de casación ante el Tribunal Supremo, ya que entienden los abogados defensores que la condena es injusta y es desproporcionada al referirse a esos 114 años de cárcel, esas penas conjuntas para los 3 condenados. Gracias, Leticia. Ya lo han visto, todavía tiene mucho recorrido legal esta sentencia, que ha suscitado muchas reacciones en la sociedad. Se ha abierto un debate sobre los 38 años de condena para cada uno de los acusados. Además de considerarles autores de un delito de agresión sexual, también se les aplicó la doctrina de la cooperación necesaria. Esta mañana en las facultades de Derecho no se hablaba de otra cosa. Es un tema complicado. La gente de a pie, al no conocer las leyes penales, no sabe muy bien interpretar. Toda la gente que opina sin conocimiento jurídico debería informarse antes de opinar. La sentencia recoge que los acusados son autores de un delito de agresión sexual, y es agresión y no abuso porque el tribunal considera que hubo intimidación ambiental. Que se habían abalanzado sobre ellas a oscuras. También se les aplica la doctrina de la cooperación necesaria. Está aplicando lo que el propio Tribunal Supremo decía que no pudo aplicar en la sentencia de la Manada porque no había sido pedido por las acusaciones. Porque en esta ocasión las partes sí que lo habían solicitado. Porque hay otras personas que están presentes y de alguna manera cooperando en que se cometa esa agresión sexual. Y además hay un agravante: la víctima tiene menos de 16 años, lo que a ojos de la ley es delito, aun habiendo consentimiento por parte de la menor. Las relaciones sexuales aún consentidas, siendo la víctima menor de 16 años, siempre van a llevar aparejada, si son consentidas, el abuso sexual. La condena se eleva a 14 años de pena de prisión por ser autores de la agresión sexual y otros 24 por ser cooperadores necesarios del delito de sus compañeros. La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente a regularizar inmigrantes irregulares a través de matrimonios de conveniencia. La investigación arrancó en Ávila. Se trata de una compleja investigación que se ha prolongado durante 8 meses después de detectar en Ávila varios casos de matrimonios civiles irregulares. En primer lugar, se detecta que, lógicamente, son capaces de conseguir al otro contrayente, pero también contribuyen con contratos falsos de trabajo, con falsos empadronamientos y con toda la documentación necesaria para poder acreditar un arraigo en nuestro país, que es lo que la normativa exige para poder optar a la nacionalidad. La organización estaba compuesta por varios ciudadanos de nacionalidad marroquí y española, dedicados a gestionar desde la búsqueda del empadronamiento hasta el contrayente español por una cantidad que rondaba de 6 a 12.000 euros por enlace. Un entramado que operaba a nivel nacional. Se han llevado a cabo varios registros, así como 4 detenciones en Madrid, aunque han sido practicadas por funcionarios de la comisaría de Ávila, y la jueza, que entiende del procedimiento, ha decretado el ingreso en prisión de 2 de ellos, que son los principales responsables. Se han intervenido
12.000 euros en efectivo, 30 pasaportes y abundante documentación, que hace pensar que se han realizado muchos más enlaces irregulares de los 10 que de momento se han podido acreditar. En la Audiencia Provincial de Valladolid, segundo día del juicio al hombre que acabó con la vida de su madre. Por videoconferencia han declarado los primeros testigos, entre ellos una empleada del hotel donde se alojó el acusado en Benidorm. Se encontraron una nota manuscrita en la que manifestaba su intención de quitarse la vida. Ante esta situación accedieron a su habitación. Estaba revuelta con pastillas arrojadas y botellas de alcohol. Avisaron a la policía. Estos localizaron a sus familiares en Valladolid. Cuando estaban con él en el hall del hotel, les confesó que había matado a su madre. En ese momento pidieron a la familia que accediera a la vivienda de Parquesol para confirmar este extremo. Confirmando eso, que habían entrado en el piso y que la habían encontrado fallecida. Y que tenía síntomas de ahogamiento, como si la hubieran estrangulado, le habían metido gasas o alguna toalla en la boca y la habían tapado y la habían asfixiado y que estaba fallecida. Los familiares además corroboraron que el joven sufría depresiones desde hacía unos años tras el fallecimiento del padre. En esta jornada también han declarado los agentes de la comisaría de Valladolid que acudieron a la calle Federico Landrove Moiño, donde encontraron el cuerpo sin vida de Sacramento, a quien él había dado al menos 60 pastillas. Y poco a poco salen a la luz nuevos datos que van a ayudar a esclarecer el crimen de la Plaza Circular de Valladolid. En octubre de 2018 aparecía el cuerpo sin vida de una mujer, tenía signos de violencia y estaba en su casa. Ahora, 14 meses después, 5 personas presuntamente relacionadas con esa muerte han sido detenidas. 4 de ellas ya han ingresado en prisión y la investigación continúa abierta. Aunque no está cerrada aún la investigación, lo cual también entenderá que yo lo interprete con la debida cautela y prudencia, ha conducido a la detención de estas 5 personas y con 4 en prisión provisional. Triunfo incontestable de Boris Johnson en las elecciones de Reino Unido. El candidato conservador arrasa, consigue la mayoría absoluta y con ella el respaldo para salir cuanto antes de la Unión Europea. De esta forma celebraba Johnson que de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, 364 son suyos, mientras que los laboristas retroceden de forma importante. Tras ser recibido por la reina Isabel II, esta mañana comienza ya su nueva etapa como primer ministro. Desaparece así la idea de un segundo referéndum sobre el Brexit. Estas elecciones han demostrado que ejecutar el Brexit es una decisión irrefutable, irresistible e indiscutible del pueblo británico. Los líderes europeos esperan ahora que el Parlamento británico vote lo antes posible para que se dé un Brexit, pero de forma ordenada. Los resultados electorales se han conocido en plena reunión del Consejo Europeo, en el que, además del Brexit, se está negociando la eliminación de las emisiones de CO2 para 2050. Europa urge al Parlamento británico. Para el presidente del Consejo, Charles Michel, es importante que Westminster dé los pasos necesarios para despejar el camino y comenzar a negociar cómo serán las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido después del Brexit. Asegura Michel que es importante tener claridad y que la Unión negociará para tener una estrecha colaboración. Europa defiende que es vital dar estabilidad a ciudadanos y empresas. Queremos que la relación sea lo más estrecha posible, pero en la que sin duda alguna vamos a estar vigilantes para que sea respetuoso con la integridad del mercado interior. En esto no ha habido discusión, pero sí en la negociación sobre la neutralidad climática para 2050. Los presidentes del Consejo y la Comisión explicaban de madrugada a los periodistas que Europa asume el compromiso y Angela Merkel aclaraba que la negociación se retomará en junio de 2020 porque Polonia no se ha sumado a ese acuerdo que supondría el fin de sus minas. Para entonces estará cerrado el marco presupuestario hasta 2027 con inversiones verdes de 100.000 euros que Polonia reclama y España espera que también beneficien a las zonas que ya han iniciado esa transición energética. Como ha explicado Morawiecki, el presidente polaco, su país solo se ha comprometido de momento a alcanzar la neutralidad climática a su propio ritmo. Hoy la cumbre del clima cierra sus puertas, al menos era lo previsto, porque todo indica que va a haber prórroga
hasta mañana. No hay acuerdo por el momento. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Cuáles son los motivos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las negociaciones han encallado a causa del ritmo entre quienes son partidarios de elevar las exigencias, de ser más ambiciosos, y entre quienes prefieren ceñirse a lo pactado hace 4 años en los acuerdos de París en contra de las recomendaciones de la ciencia. Las conclusiones oficiales seguramente llegarán mañana con un día de retraso, pero hoy ya los grupos ecologistas han manifestado su desilusión por lo que consideran un fracaso de cumbre. Es tiempo de actuar. El lema de la Cumbre del Clima se ha vuelto más literal porque esta está a punto de terminar, pero el acuerdo se resiste. Las diferencias entre quienes escuchan a los científicos y quieren ir más allá del Acuerdo de París y a quienes esto les vale es una de las principales barreras. También los aspectos contables del artículo 6. Para poder saber que las toneladas de CO2 que se están computando en las contribuciones nacionales o que se están vendiendo en los mercados internacionales responden a una realidad y no a una realidad contada 2 veces. Tanto el Gobierno español como los ecologistas defienden que este artículo esté bien definido para garantizar la integridad ambiental del mecanismo. Lo más seguro es que las conversaciones no terminen hoy. Todo el mundo ha tenido acceso por primera vez a todos los textos retocados, mejorados por parte de los facilitadores, y los distintos países, las distintas partes, los que están haciendo es una evaluación. Ante esta situación, la sociedad civil ya se ha movilizado. Greenpeace ha colocado pancartas en la sede de la cumbre y Friday for Future ha convocado una acción global. No se ha avanzado en medidas concretas para aplicar el Acuerdo de París y se están dilatando mucho estos tiempos. Se están trasladando ya cosas también para la próxima cumbre en Glasgow, una cosa que no podemos permitir. Según la ministra, en el mejor de los casos, la conclusión llegará esta noche, aunque será Chile quien tenga la última palabra. La empresa abulense Onyx Solar ha representado a Castilla y León en esta Cumbre del Clima. Este año fue galardonada con el premio de empresa más innovadora de Europa en cuanto a energías renovables. Sustituyendo el plástico de los invernaderos por este tipo de vidrio, se vigila la humedad, las condiciones de calor y la radiación que llega hasta la planta. De esta forma se controla todo el proceso del cultivo y se reducen costes. Si reducimos los tiempos de maduración de las frutas y si encima el invernadero genera energía eléctrica que alimente todos los sensores, todas las necesidades del control climático del invernadero, pues el impacto económico es muy positivo. Su tecnología se aplica ya en edificios de todo el mundo. La inversión se recupera en una media de 3 años. En relación con los ahorros energéticos se puede llegar hasta el 100%. Todo es cuestión del número de vidrios que colocas, es decir, la cantidad de metros cuadrados de vidrio fotovoltaico que van a estar trabajando para ese edificio y el consumo que tiene ese edificio. Esta empresa abulense está participando en la Cumbre del Clima como la más innovadora de Europa en su sector. Hemos completado ya cerca de 300 proyectos en 50 países. Hemos hecho palacios de congresos en Canadá, vamos a hacer aeropuertos en Estados Unidos, estamos empezando ahora. Exportan el 98% de su producción y este año han duplicado su facturación. Este otoño se está despidiendo con fuertes precipitaciones. El temporal arrecia en Navarra. Las intensas precipitaciones han provocado una importante crecida de los ríos que se han desbordado en varios puntos. Varias carreteras permanecen cortadas por inundaciones. Se ha decretado el aviso rojo que afecta a todo el litoral peninsular y balear con olas que pueden alcanzar los 9 metros de altura. El viento es el otro gran protagonista del día. Hay avisos en buena parte del este y en puntos del centro y del norte con rachas huracanadas de hasta 120 kilómetros por hora. Y estas lluvias de los últimos días van llenando poco a poco los embalses, que en algunas provincias están ya al 50% de su capacidad. La cuenca del Duero se recupera y la situación es ya similar a la de hace un año. Cada gota ha ido sumando y las lluvias intermitentes de los últimos días van llenando los embalses. En todas las provincias embalsan más agua que hace una semana. Sube apenas un punto en la provincia de Ávila, la que registra peores datos. Ya están casi a la mitad en Palencia y Salamanca y por encima en el resto de provincias. En Burgos, el embalse de Úzquiza sube, embalsa 51 hectómetros cúbicos y llega al 67%.
El de Arlanzón, más pequeño, roza casi el lleno, está al 94% de su capacidad. En Soria también sube. Cuerda del Pozo tiene 160 hectómetros cúbicos con un volumen del 64%. Con estos datos vemos que la cuenca del Duero está ya al 57% de su capacidad, con más de 1.600 hectómetros cúbicos. La cifra es casi similar a la de hace un año. La actriz Lola Herrera tenía ayer una actuación en León, pero solo pudo representar 20 minutos de 5 horas con Mario. Una subida de tensión le provocó un mareo y un desmayo que obligaron a cancelar la actuación. Ha cancelado también sus actuaciones de hoy y mañana para descansar. Tiene más detalles desde León, Roberto Núñez. Una gira larga, una obra muy intensa, 5 horas con Mario, y todo eso a la edad de 84 años. Un cóctel que provocaba el desmayo ayer de Lola Herrera sobre el escenario del Auditorio de León. Empezó a sentirse mal, fue desplazándose hacia las bambalinas, allí se desplomaba y era atendida por personal del auditorio hasta la llegada de los sanitarios del 112, que descartaban un problema mayor, un infarto o un ictus. Todo quedaba en una subida de tensión que la llevaba al hotel a descansar. De momento ha suspendido las 2 siguientes actuaciones y, eso sí, el manager ha asegurado que aquí en León se recuperará la función en futuras fechas o se devolverá el dinero a los asistentes. Esta tarde sabremos quiénes son los 2 pueblos más bellos de Castilla y León. En Valladolid se celebra por tercer año la gala del concurso organizado por RTV CIL. Han participado más de 80 municipios esmerados en ensalzar su cultura, sus tradiciones y sus recursos naturales. Por sus gentes y por el entorno que tenemos. Porque somos el pueblo con mayor diversidad y patrimonio cultural. Complicado es condensar en minutos las virtudes de cada municipio, pero con toda la dedicación que le han puesto, hoy 2 conseguirán el título de pueblo más bello. Es un reclamo turístico por la experiencia que nos han contado los pueblos finalistas en otras ediciones. Bella por fuera en cuanto a los monumentos, pero bella por dentro, ¿no? A este concurso que organiza RTV CIL se han presentado 81 pueblos que se redujeron a 18 finalistas en 2 categorías, menos de 1.000 habitantes y entre 1.000 y 10.000. Este año la gala va a ser un poquito diferente, le queremos dar otro enfoque, entonces estamos buscando nexos de unión entre pueblos de diferentes categorías, por ejemplo, que une a Aldea Dávila de la Ribera en Salamanca con Toro, el río Duero. La naturaleza, tradiciones, gastronomía, pero sobre todo sus gentes, las que hacen de estos pueblos lugares tan atractivos. Esta noche los presentadores Miguel Castañeda y Cristina Gómez desvelarán quiénes son los premiados. Cada uno de los pueblos ganadores obtendrá un premio de 3.000 euros para canjear en productos electrónicos para sus pueblos, para sus ayuntamientos. La gala ha colgado el cartel de aforo completo en el Auditorio de Valladolid. En sus casas podrán verla el día de Nochebuena después del discurso del Rey. Enhorabuena a todos por participar. La 8 Burgos celebró anoche su gran día, su gala anual con la entrega de los premios a los colectivos que más han destacado a lo largo de 2019 en el deporte, la cultura, el mundo de la empresa o los valores humanos. La velada comenzó con la música de Chuso Jones, arranque de una gala con el drama de la despoblación rural como hilo conductor. Una cita para dar un repaso a la actualidad de 2019, pero también para reconocer a los burgaleses que más han destacado. En valores humanos, el reconocimiento fue para la Asociación de Parálisis Cerebral. El premio nos va a valer para darnos fuerza, para continuar luchando por los derechos de las personas con parálisis cerebral y afines. En el mundo de la empresa se premió la trayectoria de Calidad Pascual. Qué emocionante ver a mi padre por aquí. Siempre decía que los premios comprometen a seguir haciendo las cosas como hemos aprendido y como nos las enseñaron. Entre los deportistas burgaleses del año ha brillado con luz propia Jesús Gómez. Los valores culturales fueron para la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León. Y la categoría Orgullo Rural premió la iniciativa de Villahoz en su encuentro europeo de repoblamiento. Que a los pueblos no se nos deje olvidados. Entre las autoridades asistentes a la gala, el vicepresidente de la Junta, el consejero de la Presidencia o el alcalde de Burgos. No faltaron la magia, el humor, ni tampoco el recuerdo a los que se fueron. Y música para terminar con Bombay.
Manuel Marlaska e Irene Gómez protagonizaron anoche el cuarto coloquio del ciclo Cine y Periodismo, organizado también por esta casa. Tras ver la película Spotlight, analizaron el trabajo del periodismo de investigación. Con esta jornada se cierran las sesiones dedicadas al periodismo realizadas por Castilla y León con motivo de su 10º aniversario. Pobre, y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? Estados Unidos, año 2001. Es la historia que destapa un equipo de periodistas. Detrás está el mayor escándalo de pederastia en la iglesia de Boston. Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien. Es una de las claves del periodismo de investigación. El periodismo se hace en la calle. Se hace persiguiendo a la gente, se hace tocando puertas. Sin que nos tenga que atropellar el clic de internet ni la competencia, y eso pues permite hacer un periodismo mucho más reposado, mucho más riguroso, mucho más veraz. Los periodistas Manuel Marlaska e Irene Gómez saben bien de lo que hablan y defienden que el futuro de la profesión está en el periodismo de proximidad. En la prensa local se contaban las historias de su ciudad, de su comarca o de sus pueblos. Y sigue siendo así. Y por eso, en la prensa local, se ejerce hoy en día el mejor periodismo. Realmente está en la prensa local, pero por la distinción, es decir, porque se hagan otro tipo de historias. Porque hay historias que necesitan salir a la luz. Tratemos de que las noticias pasen de ser números o fríos datos. La película Spotlight cierra el ciclo de cine y periodismo organizado por Castilla y León Televisión, donde se ha debatido sobre el oficio del periodista. Y con cine nos vamos, con los estrenos en la cartelera, vuelven 2 clásicos cinematográficos y también historias conmovedoras. Feliz fin de semana. Adiós. ¡Ya voy! Abuelo Eddie. Inspirada en la película original de Jumanji, continúan las aventuras en el fantástico mundo del juego. Hay que ir a por él. Ahora nada es lo que parece y los jugadores no pueden abandonar hasta que acabe la partida. Vuelve la pandilla de siempre, pero sus personajes se han intercambiado entre sí. ¡Nos hemos equivocado de cuerpo! Tengo la cadera de lujo. Para rescatar a uno de los suyos, los jugadores vivirán emocionantes aventuras para escapar del juego más peligroso del mundo. ¿Dónde está Bethany? Aquí está. Disfrutad de las vacaciones. La Universidad de Harton está a punto de cerrar sus puertas por Navidad. Es el último día del penúltimo semestre universitario de nuestra vida. Para celebrar el final del semestre, varias integrantes de una hermandad preparan una fiesta temática. Claro. ¿Dónde está Elena? De camino, una de ellas se topa con un asesino. El enmascarado quiere matarlas una a una y ellas no volverán a confiar en nadie. Pensé que un día... Sara es una astronauta de la Agencia Espacial Europea. La última misión antes de ir a Marte. Se convierte en la única mujer elegida para formar parte de una misión a Marte que durará 1 año. No ha habido muchas mujeres en estas instalaciones. La gran oportunidad profesional la hará enfrentarse a sentimientos de culpa por tener que irse. Es mañana cuando te vas. Mamá, te echo de menos. Para el largo viaje. No apagues la luz. A la orden, capitán. ¿Sabías que tu mamá se iba a ir algún día? ¿Te da mucho miedo? ¿Un poco? Solo un poco. Creo que deberías pedir menos horas. ¿Qué es lo que sabes tú sobre mi potencia?